Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de inglés. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Edison, ¿cómo está? Bienvenido. Licenciado, buenas noches. Julio, buenas noches. Un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Lady, ¿cómo está? Bienvenida. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Byron, ¿cómo está? Claudio, buenas noches. Un gusto Buenas saludarle. noches, Licen. Estrellita, un gusto saludarle. Bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Y en esta clase vamos a ver un poco sobre las question words, sobre las preguntas, oraciones que obviamente generan preguntas dentro del idioma inglés. Y vamos a ver cuáles son las características más representativas de esta estructura gramatical. Vamos a ver cuáles son el desarrollo, cómo se estructuran, cuáles son las reglas ortográficas en cuanto al uso de las questions word. Para iniciar, vamos, como es de costumbre, está ya habilitada la tarea correspondiente esta semana. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, gramática, y vamos a ver el subtema número 3, que son las questions word. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, las questions word son aquellas palabras que sirven para. ¿Para qué nos sirven las questions word? Ahí tienen un poco de información, la cual ustedes pueden aportar dentro de esa pregunta. La siguiente actividad dice, traduzca al español las siguientes palabras. ¿Quién, qué, cuál, cuándo y dónde? Esas son las palabras que tienen que traducir, obviamente que corresponden a las questions word. La tercera actividad dice, escriba 3 ejemplos que utilicen la question word what, que se traduce al español como qué o cuál. Tienen que estar esos 3 ejemplos, tienen que estar tanto en español como en inglés. La siguiente actividad dice, escriba 3 ejemplos que utilicen where, que se traduce al español como dónde, y obviamente igual, tiene que estar tanto en español como en inglés. Y la última actividad dice, escriba 3 ejemplos que utilicen when, que se traduce al español cuando, y obviamente igual, español-inglés, cada uno de los ejemplos. Esas son las actividades que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por ende ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hoja de tarea siguiendo el esquema que ustedes tienen aquí en este recuadro, cumpliendo con toda la información que se les solicita. Esto lo hacen en la parte superior de su hoja donde van a desarrollar la tarea. Una vez que han desarrollado la rotulación, inmediatamente a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Y eso es cuanto obviamente tienen que hacer en función de esta actividad. Una vez más, recuerden que el documento es 100% a mano, luego deben tomar una captura, una foto o transformarlo a PDF para que suban a su aula virtual. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema Questions Word correspondientes a la semana 3 de fecha 26 de mayo del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 26 de mayo, la fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 15 de junio del 2025. Tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar la presente actividad que se ha planificado para esta semana o para esta segunda tarea correspondientes a la unidad número 4. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando todas las actividades correspondientes a las questions word. ¿Qué son las questions word? Son estructuras, oraciones, obviamente, o estructuras gramaticales que nos permiten generar preguntas. Pero aquí viene una característica fundamental, que estas preguntas, las respuestas no tienen que ser ni sí ni no. O sea, eso quiere decir que no son respuestas cerradas, sino más bien son estas preguntas, estas questions admiten respuestas abiertas. El porqué de alguna actividad,
Por ejemplo, en español les pongo una actividad, les pongo un ejemplo. No entré rápido a clases porque no había luz. Le estoy indicando el por qué. Entonces ya no es ni un sí ni un no. Entonces aquí se admite, obviamente, respuestas abiertas, las cuales la mayoría de ellos admiten, obviamente, es una clase, una explicación del porqué de una X actividad. Entonces son las características en cuanto a estas preguntas, es las questions word. Vamos a ver en esta primera etapa, las questions word. Las questions word son aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativo, cuya respuesta, ojo, no es un sí, tampoco es un no, sino que es una respuesta totalmente abierta. ¿Cuáles son las questions word? Aquí tenemos una lista de cuáles son las questions word. Who, la primera, que se traduce como quién. What, qué, cuál. When, cuándo. Where, dónde. Who, cómo. Why, por qué. Was, de quién. Y which, cuál y qué. Entonces ustedes, algunas verán de las questions word que tienen un solo significado, otras tienen dos significados, así que hay que tener cuidado en el sentido en el cual se formula la pregunta. ¿Cómo se utilizan las questions word? Las questions word se colocan al principio de la oración y siguen las siguientes estructuras. Primero, cuando el verbo principal es un verbo to be. Eso quiere decir am, are, is, was y were. Will be. Ahí utilizamos obviamente este tipo de questions word con la siguiente fórmula. En primer lugar, tiene que estar la question word, luego seguido del verbo to be, luego de un sujeto, eso quiere decir de un pronombre personal, cualquiera de ellos, y luego de un complemento. Obviamente, al final tiene que, ya saben, obligatorio, tiene que estar el signo de interrogación, eso ya se sobreentiende. En inglés, el signo de interrogación solo va hasta el final. Esta es la primera característica en cuanto a las estructuras de uso del question word. Vamos a la siguiente, cuando el verbo principal no es un verbo to be. Cuando en una oración el verbo no es el verbo to be, el verbo principal tiene la siguiente estructura. Primero la question word, luego un auxiliar verbal, puede ser do, puede ser does, luego un sujeto o el pronombre personal, luego un verbo y el complemento. Es mucho más amplio. La anterior fórmula solo tenía cuatro estructuras. Acá ya tiene más. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 estructuras que tienen que contener una oración que no tenga al verbo to be como verbo principal. Eso en cuanto a las características. Tanto el verbo to be en el primer caso como el auxiliar verbal en el segundo caso se corresponden con el tiempo verbal utilizado. Con el to be, am, are, is, was, were, cualquiera de ellos. El auxiliar, como les había dicho, do, did, will en ese caso. Las diferencias, vamos a ver a continuación las diferentes questions word y vamos a ver con ejemplo. Una vez que nosotros ya hemos visto cómo nosotros lo podemos estructurar, hemos visto cuáles son, hemos visto la conceptualización de las questions word, vamos a ver una serie de ejemplos en los cuales nosotros podemos utilizar y podemos aplicar las questions word. Las diferentes questions word iniciamos con who, que se traduce como quién o a quién. La question word who se utiliza para pedir información sobre la identidad de una persona. Por ejemplo, who is that boy? ¿No es cierto? O who is the youngest? Entonces ahí estamos pidiendo información o identidad de una persona. Who is that boy? ¿Quién es ese chico? Le estoy preguntando a una X persona, a un amigo, una amiga. Entonces le están indicando, ¿no es cierto? Entonces, le está pidiendo una descripción de la identidad. Who is the youngest? ¿Quién es el más joven? Igual estoy pidiendo la descripción de una persona. Ahí utilizamos la question word who. Vamos a la siguiente y tenemos who y que, por ejemplo, en este caso tenemos who is the youngest, quién es el más joven. Vamos a ver cómo utilizamos o cómo es lo que nosotros podemos utilizar con los diferentes sustantivos o nouns. Sustantivos se traduce al inglés como nouns y vamos a ver cuáles son. Especialmente con la question word what, vamos a ver qué tipo de sustantivos se pueden utilizar y ejemplos de oraciones. Por ejemplo, la question word what
que tenemos aquí tienen este cuadro para que ustedes puedan guiarse. La question word what se puede utilizar con colors, se puede utilizar con colores, se puede utilizar con size, con tallas, se puede utilizar con kind, que obviamente esto es con clases, se puede utilizar con day, que son días, y se puede utilizar con time, que son tiempo, es tiempo. Entonces ahí, con estos sustantivos, se puede utilizar la question word what. Va a estar siempre estructurada. Por ejemplo, what más un color. Por ejemplo, what lace are her eyes? ¿De qué color son sus ojos? Dice. Entonces aquí estamos pidiendo el color, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos determinando con el color. Cuando utilizo what con size, por ejemplo, tenemos what size are you? ¿Qué talla usas? Estamos hablando de tallas. Entonces ahí estamos utilizando size. What con kin, obviamente con el adverbio of, con la preposición, perdón, of, tenemos el kin of. What kind of film do you usually watch? ¿Qué clase de película miras normalmente? Le está preguntando. What kind of? Aquí tenemos justamente la question word, tenemos el sustantivo kin más la preposición of. Entonces, what kind of film do you usually watch? ¿Qué clase de películas miras normalmente? What se utiliza con day, por ejemplo, what day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? Estoy haciendo una pregunta, una question. Puedo utilizar what con time. What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? What time do you go to school? ¿A qué horas vas a la escuela? Entonces aquí nosotros hemos visto en este cuadro cómo se puede utilizar las question word acompañado de determinados sustantivos y obviamente esas son las reglas general en cuanto a su utilización con sustantivos. Con color, size, skin, day o time. Esos son los sustantivos que siempre van a estar acompañando a la question word what. What, obviamente, ¿qué a cuál? La question word what nos permite pedir información sobre la naturaleza o identidad de una cosa o también de un objeto. Por ejemplo, what does this mean? Aquí tenemos la question word what y en este caso aquí tenemos un auxiliar verbal. Ojo con eso, aquí tenemos la utilización de un auxiliar verbal. Puede ser do, en este caso es does. What does this mean? ¿Qué significa esto? Le está pidiendo que información sobre las características, la identidad, algo de algún objeto. En este caso, si nosotros observamos la picture, observamos esta imagen, obviamente le está preguntando qué significa la pintura. Y obviamente es un objeto, la información sobre una pintura. La siguiente oración dice, what is the meaning of your name? ¿Cuál es el significado de tu nombre? Aquí tenemos este what acompañado de qué? De un verbo, ¿no es cierto? De un verbo, en este caso del verbo to be, en este caso que es is. Entonces, what puede estar acompañado de un auxiliar verbal, en este caso do o das, tenemos aquí das, o puede estar acompañado de un verbo to be. Cualquiera de los dos, obviamente, tiene, se puede combinar para generar preguntas, obviamente cumpliendo las estructuras que solicita pedir información de la naturaleza o identidad de una cosa y un objeto, van directamente. What se puede combinar con un sustantivo para formular ciertas preguntas. Por ejemplo, what también se utiliza con like o también con look like. Cualquiera de esas dos determinaciones con like y con look like. Para preguntar cómo es una persona o describir lugares y objetos. Cuando queremos preguntar cómo es una persona físicamente, ojo, cuando queremos preguntar a una persona de carácter físico, como los ojos, el pelo, las facciones de la cara, qué sé yo, la talla, ahí utilizamos la determinación look like. Cuando vamos a preguntar la parte externa, la parte física, utilizamos la determinación look like. Y la fórmula es, primero tenemos la question word, en este caso what, luego vamos a tener el auxiliar verbal, y ya saben cuáles son los auxiliares verbales, luego un sujeto y por último la frase look like y el signo de interrogación. Ese va a tener la estructura cuando yo voy a pedir información de una persona, pero la característica física. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones. What does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? Le está diciendo, what does your sister look like? Pero le está diciendo, ¿cómo es tu hermana? ¿Pero de qué?
de carácter, de sentimientos, no. Le está preguntando cómo es físicamente con el look like. Qué sé yo, si es alta, es rubia, y aquí le contesta. She's tall, blonde, and has blue eyes. Es alta, rubia y tiene los ojos azules. Dice, she's a tall, blonde, and has blue eyes. Ahí le está dando la descripción, obviamente porque le pregunta con la determinación look like. La question word al inicio y el look like siempre al final de esta oración, con el signo de interrogación. Ahora, cuando queremos preguntar por la parte interna, por la parte psicológica, por el carácter de una persona, ahí solo utilizamos la estructura like. Entonces ahí sí, cuando yo pregunto por el carácter de una persona, por ejemplo, yo voy a utilizar solamente el like. Por ejemplo, tenemos aquí, y obviamente tenemos aquí la fórmula. Primero tenemos la question word what, luego vamos a tener aquí el verbo to be, segundo vamos a tener el sujeto, cualquiera de ellos, luego la determinación like y por último el signo de interrogación, y esa sería la estructura. Difiere bastante, ¿no es cierto?, a lo que es cuando yo voy a preguntar físicamente. Ahí utilizo un auxiliar verbal, pero cuando voy a pedir, obviamente, voy a ver el carácter de la persona, ahí sí utilizo el verbo to be. Eso tienen que tener muy en cuenta dentro de la estructuración de estas oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes. What is your mother like? What is your mother like? El signo de interrogación. ¿Cómo es tu madre? Cuando yo le pongo con este like, ¿qué es lo que pasa? Yo no le estoy preguntando si es alta, si tiene los ojos azules, si el color de la piel, qué sé yo. No le estoy preguntando yo eso. Le estoy preguntando la parte psicológica, la parte interna, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque lo estoy terminando con la determinación like. Le contesta, obviamente, a esta pregunta dice, she is funny, but strict. Es divertida, pero estricta. Entonces, ahí, ¿qué le estoy diciendo? Es divertida, tiene un bonito carácter, pero también al mismo tiempo es estricta, es disciplinada. Todo esto es de carácter interno. Entonces, ahí yo utilizo, obviamente, siempre like cuando yo le pregunto este tipo de características. Entonces, ya saben, cuando yo voy a preguntar de la parte física externa, yo utilizo look like. Cuando yo voy a preguntar en la parte interna, pues la descripción interna de una persona, simplemente utilizo like para su determinación. Entonces, eso como la utilización. Cuando queremos describir lugares, objetos y también el tiempo, también se utiliza esta cuestión word what. ¿Cuál es la fórmula? Primero tenemos la question word what, tenemos luego el verbo to be, luego tenemos un sujeto, cualquiera de ellos, y también tenemos la forma like, nada más, y el signo de interrogación. Pues esta determinación like también nos permite describir lugares, objetos y tiempos con el like. Por ejemplo, what was the weather like yesterday? Dice, what was the weather like yesterday? Tenemos aquí la determinación yesterday. ¿Qué es lo que le pregunta? Dice, ¿qué tiempo hizo ayer? Y le responden, it was sunny but windy, que significa hizo sol pero con viento. Le está describiendo ¿qué? Una etapa, le está describiendo en función del tiempo, qué hizo en función del tiempo, qué características hizo. Entonces ahí también pueden utilizar ustedes la question word what. Pasamos a la siguiente question word. Vamos a ver, en este caso vamos a ver la question word when, que se traduce al español como la forma cuándo. ¿Cuándo y para qué nos sirve when? Nos sirve para preguntar en qué momento o periodo temporal tiene lugar un acontecimiento, un X acontecimiento. Por ejemplo, vamos a ver. O nos sirve para preguntar en qué momento o periodo temporal tiene lugar un acontecimiento. Puede ser un cumpleaños, puede ser las fiestas de la ciudad, qué sé yo. Entonces, en este caso tenemos la siguiente oración. Dice, when do I start the holidays? ¿Cuándo empezó las vacaciones? Le dice. When do I start the holidays? ¿Cuándo empezó las vacaciones? Y le contestan, dice, when do you finish class? ¿Cuándo acabas las clases? Entonces, cuando acaben clases. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Terminando el periodo
o el tiempo en que tiene lugar un determinado acontecimiento. Como les había dicho, pueden ser, como dicen aquí, las vacaciones, o pueden estar cuando acaban las clases, pueden indicar cuándo es el cumpleaños, pueden indicar una serie de cosas, siempre obviamente que esté determinando o quieran indagar sobre el tiempo exacto en el cual va a ocurrir un determinado acontecimiento. Ahí utilizamos la question word when, que se traduce al español como cuándo. Vamos a la siguiente question word. La siguiente question word dice where. Where se traduce al español como dónde. ¿Para qué nos sirve where? Nos sirve para preguntar en qué lugar ocurre la acción. La anterior question word fue en el tiempo, en el momento en que se desarrolla un determinado acontecimiento. En cambio, con where nos demuestra o nos describe en qué lugar va a ocurrir una acción. Por ejemplo, where is your car? ¿Dónde está tu coche? Entonces le está preguntando el lugar, ¿no es cierto? Where is your car? O pueden decir la siguiente oración, where is the bus station? ¿Dónde está la estación de autobuses? Le está preguntando el lugar, ¿no es cierto? Por lo general, este where nos permite especialmente, nos guía en cuanto a la determinación de determinados lugares. Por ejemplo, en la ciudad, ahí cuando nos preguntan dónde queda, por ejemplo, una iglesia, dónde queda un parque, dónde queda el banco, ahí nosotros utilizamos este where para preguntar en qué lugar ocurre, en qué lugar está una determinada acción, un determinado lugar. Ahí se utiliza where. Eso en cuanto a a esta primera etapa que vamos analizando y vamos viendo las questions word, cómo se utilizan, cuáles son las reglas gramaticales, fórmulas para estructurar oraciones con cada uno de ellos, sustantivos también que hemos visto que van acompañando a cada uno a determinadas questions word que hemos visto en esta clase. ¿Cuáles nomás son? ¿Cómo están estructuradas las questions word? Y su significado. En la siguiente etapa de nuestra clase vamos a ver un poco más justamente sobre las questions word y vamos a ver cuáles son las características más relevantes. Vamos a ir viendo y vamos a ir repitiendo un poco más sobre este tema fabuloso, obviamente de las estructuras gramaticales de las questions word, cómo hacer preguntas. Las questions word son aquellas palabras que sirven ¿para qué? Para formular o introducir oraciones de carácter interrogativa cuya respuesta no es un sí o no, y no, o no puede ser tampoco un no, sino que más bien admiten respuestas abiertas. ¿Cuáles son? Who, que se traduce como quién, what, que cuál, when, cuándo, where, dónde, who, cómo, why, por qué, was, de quién, which, cuál o qué. Esas son las questions word que existen para desarrollar preguntas. ¿Cómo se utilizan las questions word? Una vez más, las questions word se colocan al principio de la oración. Siempre van a estar las questions word al principio de la oración y siguen obviamente las siguientes estructuras. Ya habíamos visto. Cuando el verbo principal es el verbo to be. Ya saben cuál es el verbo to be y hemos venido viendo en clases anteriores. Ahí tiene la siguiente fórmula. Primero la question word. En segundo lugar, el verbo to be, cualquiera de ellos que vayan a utilizar. Luego un sujeto o pronombre y luego un complemento. Obviamente que al final de eso tiene que tener el signo de interrogación. Eso es obligatorio. Esa es la fórmula de las oraciones que obviamente tienen incorporadas un verbo to be. Ahora, cuando el verbo principal no es el verbo to be, tienen la siguiente estructura, la siguiente fórmula. Igual primerito tiene que ir, en primer lugar, una question word, luego tiene que ir un auxiliar verbal, cualquiera de ellos igual, luego tiene que ir un sujeto, luego tiene que ir el verbo y luego tiene que ir un complemento. Ahí tenemos la estructura. Cuando, obviamente, el verbo principal es el verbo to be y cuando el verbo principal no es un verbo to be o es un auxiliar. Tanto el verbo to be en el primer caso como el verbo auxiliar en el segundo caso se corresponderán con el tiempo verbal utilizado. En el caso del verbo to be, con am, is, was, cualquiera de ellos, con el auxiliar, do, did, does, will, cualquiera igual de ellos. Las diferentes questions word
Aquí vamos a ver un poco más las question word. Iniciamos igual con who, que nos traduce who, se traduce al español como quién o a quién. Who nos permite pedir información sobre la identidad de una persona, como habíamos visto. Who is that boy? ¿Quién es ese chico? Who is the youngest? ¿Quién es el más joven? ¿No es cierto? Tenemos la siguiente question word what, que se traduce como qué o cuál. What se utiliza para pedir información de la naturaleza o identidad de una cosa. Habíamos visto what does this mean, qué significa esto. What is the meaning for your name, cuál es el significado de tu nombre. What se puede combinar con sustantivos para formular ciertas preguntas. Aquí habíamos visto igual en este cuadro que ustedes igual tienen en su aula virtual, en su material de apoyo, ahí ustedes tienen la question word, en este caso con what, se puede utilizar con colors, size, tamaños, kin, clases, day, días y time, tiempo. Entonces ahí ustedes tienen las oraciones con las cuales se pueden utilizar cada uno de ellos. What también se utiliza con like y look like, y habíamos dicho, para preguntar cómo es una persona o describir lugares y cosas u objetos. Cuando queremos preguntar cómo es una persona físicamente, utilizamos obviamente la determinación look like. Primero, la fórmula sería la siguiente. La question word en primer lugar, luego el auxiliar verbal, luego un sujeto, luego la determinación look like y por último el signo de interrogación. Esa es la fórmula de las preguntas cuando yo quiero preguntar cómo es una persona, pero la parte física. Ya habíamos visto, what does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? Cuando yo utilizo look like, la otra persona automáticamente ya sabe que le estoy preguntando cómo es, si es alta, si es bonita, qué color tiene su cabello, qué sé yo. A lo que obviamente esta pregunta le contestan, she's tall, blonde, and has blue eyes. Es alta, rubia y tiene ojos azules. Le está dando una descripción de qué carácter físico. Pero cuando yo quiero preguntar cómo es una persona en su parte emocional, en su parte interna, cuando queremos preguntar el carácter, por ejemplo, de una persona, tiene la siguiente estructura. Primero, la question word, en este caso, what, luego el verbo to be, luego el sujeto y por último, la determinación look like con el signo de interrogación. Aquí igual le hemos visto, por ejemplo, dice, what is your mother like? ¿Cómo es tu madre? Y le contestan, she is funny, but strict. Es divertida, pero estricta. Entonces son las características. Cuando queremos describir lugares y objetos y también el tiempo, también lo utilizamos la question word what. Y tiene la estructura de la oración. La question word what, luego debe tener un verbo to be, luego un sujeto, luego la determinación like y por último el signo de interrogación. De tal manera que aquí tenemos la siguiente oración y vamos a ver cómo lo determina. Dice, what was the weather like yesterday? ¿Qué tiempo hizo ayer? Y le contesta, it was sunny but windy. Hizo sol, pero con viento. Entonces ahí está describiendo en este caso el estado del tiempo. También se lo puede hacer la descripción de un objeto, también se puede hacer la descripción de un lugar. Ahí se utiliza este tipo de estructuras. When también en la siguiente question word when se traduce como cuando y when nos permite preguntar en qué momento o periodo temporal tiene lugar un determinado acontecimiento. Por ejemplo, when do I start the holidays? ¿Cuándo empezó las vacaciones? Está indicando. Entonces, está preguntando en el momento exacto, ¿no es cierto? La siguiente oración dice, when do you finish class? ¿Cuándo acabas las clases? Obviamente ahí le está haciendo preguntas. Y obviamente esto le está indicando, obviamente con el when, en qué momento se va a desarrollar un determinado acontecimiento. Y tenemos where, el siguiente question word que se traduce como dónde. Where nos permite preguntar en qué lugar vuelta ocurre una determinada acción. Por ejemplo, where is your car? ¿Dónde está tu coche? Where is the bus station? ¿Dónde está la estación de buses? Where is the police office? ¿Dónde está la oficina de la policía? Y así sucesivamente pueden preguntar cualquier actividad, obviamente utilizando la question word where.
tenemos la siguiente y hemos de ver esta y en las clases anteriores. Por ejemplo, tenemos who, cómo, que nos permite preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo de salud de una persona y animales y también como una manera de saludar a alguien. Por ejemplo, aquí tenemos who, que obviamente who do you look sushi. ¿Cómo cocinas el sushi? Le está preguntando de qué manera. Le está preguntando de que le diga las instrucciones. Entonces, ¿de qué manera lo prepara? Entonces ahí tenemos who do you cook sushi. O tenemos la siguiente oración. Who are you? ¿Cómo estás? La famosa how are you? ¿Cómo estás? Entonces ahí también se utiliza esta question word who. Entonces aquí, obviamente, este tipo de question word es la primera etapa que nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Es una estructura gramatical importante, pues a partir de ellas nosotros podemos hacer una serie de preguntas, pero estas preguntas obviamente no admiten una respuesta sí o no. Ojo con eso. Este tipo de preguntas admiten respuestas abiertas. Esa es la característica fundamental de las questions word. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase, correspondientes a la materia de inglés. Les deseo que tengan suerte en el resto de actividades y nos vemos en la siguiente hora correspondientes a la materia de ciencias naturales. Es que continuemos en el desarrollo de las actividades. Hasta luego, licenciado. Está vacío. ¿Qué le pasa?